colaboradores de Cáritas, vamos con gusto en esta exposición en la que de alguna manera queremos dejar como unas pinceladas de lo que ha sido la labor de Cáritas en estos últimos 50 años en La Rioja y de la Fundación Cáritas Xavicar en los últimos 25, la madre y la hija, ¿verdad?, reunidas en esta celebración. Esta exposición no es una exposición, digamos, al uso, estas que de obras de arte o de grandes curiosidades, ¿verdad? No vamos a encontrar nada de eso. Pero sí que es una exposición, yo creo, hecha con mucho cariño y que refleja también 50 años de mucho cariño a las personas más empobrecidas, a las personas más sencillas, más excluidas de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque no desde hace 50 años, desde hace mucho más, evidentemente, ¿verdad? Pero desde hace 50 años, de esta manera organizada e institucionalizada, pues Cáritas representa esa mirada de amor, de comprensión, de cariño, de sostén, de aliento de la Iglesia, de los cristianos de La Rioja y de muchos colaboradores sin ser cristianos quieren sumarse a esta tarea, pues hacia esas personas que por muchas circunstancias, ¿verdad?, caen en esta situación de pobreza, de exclusión, pero que no por eso dejan de ser personas en plenitud de su dignidad y personas que merecen todo nuestro apoyo, que merecen que la sociedad en general, ¿verdad?, y nosotros en particular nos volquemos en trabajar con ellos para ir resolviendo sus problemas. La exposición nos va a dar unas pinceladas sobre esto, ¿verdad?, a través de unos paneles, pero es que vamos viendo, es muy difícil, meter 50 años de trabajo, miles de personas, miles de acciones, miles de situaciones de las que hemos hablado, de las que nos hemos ocupado, de las que hemos compartido con extranjeros, con españoles, con temporeros, con gitanos, con gente de todo tipo, ¿verdad? Es muy difícil meterlo en unos paneles, no se puede, pero la verdad merece la pena. Esto nos ayuda, por una parte, a ser más conscientes a nosotros, a los miembros de Cáritas, de nuestras raíces, del trabajo que hemos hecho, porque se puede aprender mucho. A veces nos creemos que solo lo último que hemos hecho es lo bueno, y cuando uno bucea un poquito dice, pero ¿cómo? Ya hicieron, y esto ya, aquí ya, dices, pues sí, somos el resultado de lo que han hecho otros muchos antes que nosotros, ¿verdad? Entonces nos permite a nosotros, a los de Cáritas, caer en todo esto, en la cuenta de todo esto, darnos cuenta y aprovecharlo y aprender, y yo creo que también permite a la sociedad pues tener una visión más clara de lo que es y de lo que ha sido Cáritas y de lo que ha supuesto en nuestra sociedad. Y lo mismo, pues la Fundación Cáritas Xavicar, que ha un recorrido más breve, más corto, pero no menos intenso. Es una exposición pues, que nos da después algunos documentos, algunos detalles, algunos objetos de los que a lo largo de estos 50 años hemos ido utilizando, nos han ido sirviendo para nuestra labor, como esa espléndida, ¿verdad?, colección de carteles de las campañas institucionales de Cáritas. Solo hay algunas, pero que nos hablan de una labor muy importante de sensibilización, de concienciación de las comunidades cristianas de la Iglesia y de la sociedad en general. Yo creo que una de las grandes labores de Cáritas ha sido hacer visibles a estas personas, hacer visibles, ¿verdad?, para los cristianos y para toda la sociedad en general. Una sociedad que normalmente se esfuerza precisamente en lo contrario, en visibilizarlos, que, ¿verdad?, pues muchas veces nos molestan o nos resultan difíciles de integrar en nuestros esquemas mentales y sociales, pero ha sido una gran labor que estos carteles han ayudado mucho. Esto es lo que os invitamos a compartir ahora, ¿verdad?, en esta exposición y en estos momentos. Veréis Cáritas diocesana, pero veis también la contribución, porque Cáritas pues somos muchos. La contribución, Cáritas se ha formado con la aportación y se sigue formando en todos los grupos parroquiales, en los estados, pues también aquí aparece la verdad, y en las fotos que tenemos para ver, pues eso, la aportación
información de la Cáritas Internacional de Calahorra, de las Cáritas de esta zona, de Amparo, que tanto y tanto han hecho en atención a terceros, a transeúntes, bueno, en multitud de programas, ¿verdad? Pues que se ha sido pionero. Bueno, pues ahí, en forma de pequeños detalles, de pequeña foto, de pequeña frase, lo vamos encontrando. Yo os invito a mirarlo con un poquito de detalle, con un poquito de cariño también, ¿verdad? Porque creo que a los que estamos ahora en Cáritas nos puede animar más a continuar la labor que han hecho tantas personas antes que nosotros, y a los demás pues conocerla mejor, y siempre cuando nos conocemos mejor es mucho más fácil trabajar juntos, colaborar, ¿verdad? Y aportar cada uno desde nuestras instituciones, desde nuestros partidos, desde nuestros grupos, pero trabajar juntos por el bien común, que al fin y al cabo es lo que nos mueve y nos interesa a todos, ¿verdad? Pues gracias por estar aquí, bienvenidos a todos, y ahora pasamos un poquito, si queréis, a la exposición. Hoy Jesús Pablo, de la Fundación Cáritas General, pues explicarán un poquitín los paneles para esto, y luego yo diré los parámetros sobre los carteles. Pues estáis todos invitados. Tenemos una empresa que nace en Alemania, a través de las necesidades que ahí se detectan, y de ahí es de España de donde se coge el nombre. Un buen sacerdote español, en época de la posguerra, se da cuenta de que hay mucha necesidad y mucha hambre, y entonces viene del latín Caritas es amor, y amor es dar a los demás, ¿no? Entonces el nombre, a nivel internacional, se coge desde España y nace para gestionar la ayuda social americana. Todo esto es la organización que ahora mismo existe, desde Cáritas Internacional, con la sede en Bruselas, hasta la Cáritas más pequeñita, que sería la Cáritas parroquial de cualquier pueblecito de nuestra diócesis de la Rioja, ¿vale? Esto es un poco el contexto y cómo nos situamos. A partir de ahí pasamos a lo que es la Cáritas en la Rioja. En época de Don Abilio, en 1963, un 3 de agosto, decide darle forma legal a la organización que ya existía, porque Cáritas siempre ha existido allá donde ha habido una iglesia y allá donde ha habido un cura, ¿no? Entonces, ahora tenemos menos curas, pero antes había curas en todos los pueblos. Por lo tanto, había Cáritas en todos los pueblos. Entonces, nace en 1963, un 3 de agosto. Estos son los diferentes logotipos que hemos ido teniendo hasta que hemos pasado al actual. Todos tienen en común la cruz central, porque no podemos olvidar que somos iglesia católica, y que de ahí es de donde nace Cáritas. Antes de 1963 nace la constructora romana de Cáritas. ¿Por qué? Porque la gente migraba de los pueblos de la ciudad, en los años de una necesidad de vivienda, y Cáritas, en aquel momento, la constructora de la Caridad, no estaba constituida como tal canónicamente, pero sí que existe un barrio de viviendas, lo que se venía conociendo como las casas baratas, casas sociales donde esta gente que venía del pueblo, por precios asequibles y unas condiciones muy favorables, podía acceder a una vivienda. Entonces, esta es la primera parte, y en la prensa aparecíamos, incluso en las portadas de aquella época, porque era muy importante la iglesia y lo que era la caridad, y siempre, por supuesto, para el Día de la Caridad y el Día de la Fraterno son Jueves Santo y Corpus Christi. A partir de ahí, estamos en el 2013 y estamos en la actualidad. Lo que hemos intentado es hacer un panegírico desde que empieza en el 66, es la primera trabajadora social de toda La Rioja, y la contrata Cáritas, antes incluso de que existieran los servicios sociales a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma. Ahí está el Martínez de Ayala. Con la etnia gitana se trabajó mucho todo el tema de empadronamientos y registros civiles de los niños, porque estaban registrados. Entonces se trabajó muchísimo el sistema a través de saber. Y por supuesto, el COS fue importantísimo en su momento, es que el Centro de Orientación Social era un centro donde todos los profesionales eran gratuitos, voluntarios y altruistas. Estamos hablando desde abogados, ginecólogos, todo lo que dentistas, farmacéuticos, todo lo que arquitectos, ingenieros, todo aquel profesional libre que quería ayudar, colaborar y trabajar, estaba aquí en el COS, y era totalmente gratuito para las familias y totalmente gestionado por voluntarios. Nació en Logroño. Temporeros, ha sido un programa donde Cáritas siempre ha estado trabajando desde que empieza. Si os fijáis en esta fotografía, las casas que se hacían en los temporeros en su momento eran placas de paja. Imaginaros hacer una fogata de los niños. Yo creo que eso fue español. Ahora en el palés y demás. Eso es. Entonces,
Ahí se trabaja muchísimo con los asentamientos temporeros de la fachada de la democracia. Entonces trabajamos el tema del empleo y el tema del desempleo. Hay un paro social, también actualmente, y todo lo que se ha empezado a través de programas que promocionan el empleo y de talleres especializados que de verdad hay otras personas que tienen menos posibilidades de actividad, ¿vale? En esta época, eso y lo que intentan es unificar todo lo que es la recogida de cartas también del cartón, de viene el nombre y la ruta, que si lo hacían en el mundo los precios eran mucho peores, pero cogían mucho menos y llegaban a menos gente. Intentan unificarlo, hay una serie de personas que se ponen de acuerdo y empiezan, luego se contará más detalles de Pablo, pero se empiezan así como con 5 cartas, literal, 5 conmigo. Y aparte estamos hablando de que nace en los años 50 y 60, porque son obligatorios, que el primer nace de la Reja de 71, y a partir de ahí se empieza a trabajar con ellos muy sinceramente, muy esporádicamente, hasta los años 90, sobre todo en los años de las congregaciones, donde ya se establece el programa y lo que han sido los delegados, que son los sacerdotes encargados de Caritas, los diferentes directores y los secretarios generales. Ellos son las directivas que ha tenido Caritas Diocesana. Ellos son un poco los que han conseguido que estemos donde estamos ahora mismo. En ellos están representados absolutamente todos los voluntarios, socios y colaboradores, así como donantes. Y yo os decía que el voluntariado es la sangre de Caritas. Esto de Gerardo Gil de Muro fue un trabajador de Caritas, en ese momento ya está fallecido. Él era animador de la zona urbana de Logroño y de la zona rural de Lideogua. Entonces él decía, el voluntario es el que sabe a pies juntillas que nada es suyo ni propio y a la vez se siente más rico que nadie, porque su tiempo, sus carismas, su voluntad, lo mejor de sí mismo, lo ha invertido en este barco, a fondo perdido que es Caritas. ¿A fondo perdido? No lo creas. Lo que hiciste con cada uno de mis hermanos pequeños, y ahí lo dejas, Entonces, hemos querido hacerle este pequeño homenaje porque fue una persona también importante en Caritas. Después que empezó a desarrollar todo el tema de los medios de comunicación en Caritas, fue un buen trabajador. Y yo le paso un testigo a mi compañero que os explica la situación de Caritas, que es otro de los... Ella se echó para atrás y un compañero sigue trabajando como esposa y un amigo de él tiraron del carro y consiguieron convencer a más gente como fueron caminando poco a poco para conseguir que el proyecto siguiese adelante. En 1989 ya se consiguió un colectivo existió como registro de gobierno civil masculino sin ánimo de lucro. Va evolucionando, se consiguen los gobiernos locales, la compra de vehículos, ampliando los trabajadores de la fundación y en 2003 se funda con muchos proyectos de Caritas. La Secretaría de Caritas, el actual Arimeda Militar, el Centro de Madre Teresa, todo se recoge, se lleva al centro de la local, ahí se manipula y se ve. Un residuo se puede reutilizar, muebles, ropa. A través de la misma tenemos la venta de precios simbólicos, no se pueden reutilizar el sistema medioambiental. La ropa que se puede reutilizar, y esto es una revista. Bien, yo ya solo un poquito de verdad, invitaros a que veáis un poco con todos estos carteles y estos lemas, porque en ellos están muy reflejados lo que ha sido el espíritu y la pretensión de Caritas en estos años. No ha sido mucho menos solo la asistencia a los empobrecidos, sino la protección y la consecución también del mundo más grande. Es una llamada que yo necesito algo, pero que siempre este trabajo es un intercambio y que las personas todas tenemos mucho que ofrecer. Entonces nuestra labor está siempre en esas coordenadas, un intercambio, un caminar juntos, no un dar y recibir de uno a otro, sino un compartir y un caminar juntos. Y así pues los vais recorriendo, hay carteles ya antiguos, fijaros en el contexto que hicieron además, me refiero
en un contexto político muy diferente del actual y social. Estos carteles, en aquella época, además, una época en que la Iglesia tenía más influencia y más visibilidad social que la actual, estos carteles removieron muchas conciencias y trajeron unos pocos enfrentamientos, incluso dentro de la Iglesia, de Cáritas con determinadas jerarquías religiosas y demás, ¿verdad? Este ha sido un camino que la Iglesia también ha ido aprendiendo. Entonces, pues hemos ido dando, o sea, hemos ido viendo, ¿verdad?, esta pretensión de ir informando, sensibilizando a la sociedad, que nos ha hecho muchas veces en aras a defender lo que entendemos que es la verdad, pues a enfrentarnos no solo dentro de la propia Iglesia, a veces, ¿verdad?, con determinadas instituciones o determinados representantes de la Iglesia, sino muchas veces con muchos representantes también de la sociedad y, por supuesto, de la política y de la administración. Este cartel, que ya es de 1987, en una situación política muy distinta, fue tremendamente polémico, 8 millones de pobres, en un momento en que en España ya empezábamos a presumir de estar en la primera división de todo. Pues no le hizo ninguna gracia al gobierno de entonces, que era el gobierno socialista de Felipe González, y no dio una gracia, trajo muchos problemas y una reducción notable de subvenciones a Cáritas a nivel nacional. Pero, como quiero decir, como no están los carteles, pero les ha hecho poco pagar de los actuales, hace poco el último informe que ha publicado Cáritas sobre la pobreza y sobre todo, por ejemplo, sobre la situación sanitaria de las nuevas políticas sanitarias, denunciando que en España hay 800.000 personas en este momento sin cobertura sanitaria, tampoco la cosa va al gobierno, esa es la realidad. Es decir, que nosotros pensamos que este es un gran servicio que podemos hacer a la sociedad también, y a todos, es decir, igual nos equivocamos, pero que presentar la realidad, presentar lo que entendemos que es la verdad, aunque pueda molestar a unos a otros y muchas veces a nosotros mismos, como insisto, también en el interior de la Iglesia, esto ha removido muchas conciencias, gracias a Dios, y ha causado unos pocos problemas, pues me parece que es un buen servicio a la sociedad. Yo además, la verdad lo digo, cuando veo los carteles de los últimos años y veo los de los primeros, me quedo de todas con los primeros. Son mucho más claros, son mucho más directos, porque los últimos, a vez, no digo Isabel, digo, es que los últimos años vas a hacer un cursillo para interpretarlos. Pero lo pones en la puerta de la Iglesia y es que nadie sabe lo que es. Por no saber, muchas veces no saben ni que son de Cáritas. Pero es verdad, ya digo, si también recomiendo, veis que me parece que trazan un panorama de lo que ha sido una de las actividades importantes de Cáritas, que a veces se olvida, o no se ve, o no se quiere ver, porque muchas veces en este Cáritas solo es dar ropa o alimentos y cosas. No, desde el primer momento de su existencia, desde parte del año 63, el mismo año que se instituyó Cáritas Diocesana, está hablando ya también de algo más que eso. Y está poniendo las cosas en otra perspectiva. Me parece que es también importante. No